Saludos, amigas y amigas de Puerto Rico y del mundo. Nuestros amados televidentes que están siempre pendientes de una edición más de este programa Alternativa Natural. Este es un programa que se origina en Tiva TV Canal 8, retransmite en los canales 26 y 27 y otras plataformas digitales. Nuestra idea es ayudarles a que usted mantenga una buena salud. Y si no mantiene la buena salud, por lo menos recuperarla si es que la ha perdido. Y para eso yo cuento con el mejor talento en este panel de doctores. Cuento con el doctor Norman González Chacón y con el doctor Iván Figueroa, que de verdad se han preparado y se continúan preparando siempre. Están en todos los simposios, en todas las actividades que hay para adelantar sus conocimientos. Saludos, amigos, saludos, doctor González Chacón, saludos, doctor Figueroa. Un saludo, profesor, un saludo, doctor. Estuvimos juntos jueves y viernes en el Congreso de Salud que se celebró, auspiciado por la Universidad de EDP. Y realmente nos gozamos allí la compañía de tanta gente que saludamos, tanto el doctor como yo. La conferencia del doctor estuvo magistral. Habló de la medicina holográfica y que ya hemos tocado ese tema en varias ocasiones. Hizo su presentación impresionante por demás. Y yo creo que estamos en la mejor, quizá en el mejor momento de nosotros presentar en todos estos foros de salud toda la información que tenemos. La mía fue corta, no tuve mucho tiempo porque fue plenaria y las plenarias generalmente son un poco más cortas que el tiempo que tuvo el doctor para presentarla de él. Pero fue interesante por demás y se cumplió con el cometido. Presentamos los conceptos de la manera quizá más sencilla y quizá de la forma más impactante y efectiva que se podía presentar. Y pues yo estoy seguro que el doctor vino satisfecho y vino contento de su presentación, el público que tuvo, la asistencia y este servidor igualmente. Tuve felicitaciones de muchos de las personas que estaban en el seminario y tuvimos la oportunidad de por lo menos de presentar nuestros puntos de vista en relación con nuestra medicina. Medicina posiblemente la más efectiva que existe en este momento en el mundo, la más avanzada en tecnología y en tecnología no, digo en la más avanzada en conocimiento y en ciencia. No en tecnología porque no necesitamos mucho uso de la tecnología para poder decir y hacer lo que hacemos. Más bien lo básico de la tecnología. La tecnología, pues, es la esperanza que tiene la medicina convencional, precisamente, para ver si con tecnología pueden hacer lo que no han podido hacer con sabiduría. Y si la tecnología no va acompañada de la base de la sabiduría, no van a llegar a ningún sitio con toda la tecnología del mundo, porque la tecnología de por sí es robótica y la robótica no siente ni padece, ni tiene emociones, ni tiene sentimientos, ni acuña la información en secuencia que nosotros podemos hacer cuando nos despegamos del ordenador, del computador, ¿verdad? Y pensamos por nosotros mismos. Y eso pues es importante para lo que estamos haciendo, doctor. La tecnología es tan buena como el programador. Como el que la maneja. El programador es un ser humano. Sí. Como el que lo maneja. Primero, saludo, estimado doctor. Profesor, saludo, estimado doctor, colega y maestro. Como siempre, estoy muy contento de compartir con ustedes en este momento. Pero lo que está diciendo el doctor de ese congreso, yo lo encontré muy bueno, pero fue una pérdida, de desperdicio, de esfuerzo de los seres humanos que fueron a educar allí, incluyendo a mí, al doctor. ¿En qué sentido, porque doctor? Porque el público
no sacó parte. Si esta organización, y lo digo aquí, EDP, quiere fomentar que se exponga a estudiantes y desarrollar más estudiantado, pudo haber aprovechado esta oportunidad de dejar entrar por un costo mínimo de los gastos que tenían que hacer a estas personas sin acreditarle su clase y que pagaran a aquellos que querían acreditar las clases, que es lo que había que hacer aparte en el proceso. El público, había conferencias que el público en general podía haber disfrutado muchísimo. Educar a la comunidad es parte de lo que debe hacer un colegio, una universidad. Así que me dirijo al EDP. Yo no soy miembro del EDP, pero con mucho gusto lo puedo ayudar. Que por favor se dirija de llevar la comunicación al pueblo. Eso le va a redundar en beneficio para su desarrollo de matrícula. Y ahí había unas conferencias de todos los países buenísimas. Entonces yo no pude asistir a algunas de ellas porque eran a la misma vez que las mías, todas. Eran simultáneas. 20 o 25 conferencias a la vez en que yo no pude participar y cooperar con los colegas que venían de todos esos países. Es una crítica constructiva. Para el próximo año, que van a seguir planificando, vamos a organizar un congreso que sea más eficiente y que llegue a más gente. Yo eso es lo que le estoy pidiendo a este grupo de personas. Yo no soy miembro de ellos, pero es una sugerencia que me dieron muchos años. Yo no pude ir en el proceso, el horario, los costos. Hay que hacer una función social y queremos educar. Doctor May, yo sé que no voy a opinar sobre eso. Pero me aprovecho yo de poner en esa posición. Desde ese aspecto en que tú lo había conferencias, doctor, que había una persona. Sí. Había una persona en el salón. Había conferencias que había 2 personas en el salón. Digo, primero, ese individuo que da un viaje que viene para acá, desde yo no sé de dónde, y se encuentra que tiene una audiencia de 1 o 2 personas, yo me sentiría muy frustrado. Sin embargo, la suya y la mía estuvieron llenitas. Inicio de talento también. Sí, seguro. Pero son cosas que son importantes compartir, que es una pena que pues, había mucha información buena. Yo quería oír muchos sentidos que están hablando, yo puedo ir a algunas. Pero digo ese comentario, que yo creo que el año que viene podemos hacerlo mejor. Y espero que me inviten el año que viene, aunque yo le haya hecho una crítica este año. Bueno, no, es una crítica constructiva para la Junta. En el proceso. Estuve allí y ya no estoy llegando al nivel de doctor Norman, pero me pararon varias personas para decirme, felicitarme del programa, doctor, como siempre. Y una de ellas me pidió retratarse conmigo. Sí. Y se retrató. Ella representa, ella es una manager de una joyería, creo que es de Mel en San Juan, algo así se llama. Y yo quiero retratarme con usted, porque mi marido es loco con su programa. Yo quiero enseñarle que yo me retraté con usted. Entonces me retraté con ella y ella imagino que se lo estará llegando. Así que saludos a esta señora. No me recuerdo su nombre, pero que espero que su marido esté contento cuando vea el retrato. Así que son muchas personas que están conscientes del programa. Los médicos están viendo este programa. Cada día yo me veo apoyado en el proceso. No lo dicen, pero veo que me están apoyando en el proceso que estoy haciendo. Que uno tiene un poquito de temor de ser criticado por las posiciones que a veces uno toma personales, individuales. Porque yo nunca me voy en contra de los médicos en sí. Yo me voy en contra del concepto de la educación y de cómo se practica la medicina, y eso depende de persona en persona. Hay médicos que practican una medicina muy pulcra y hay otros que no son tan pulcros. Y yo tengo que criticar a aquellos que hacen una medicina que no sigue la base ética de nuestra educación y que no promueve el interés del paciente y promueve el interés de otras instituciones como las compañías farmacéuticas y las compañías que controlan el fenómeno de la educación médica hoy en día. ¿Cómo trabajan, doctor? ¿Cómo trabajan los médicos del juramento hipocrático? Sobre todo que no dañe. Ya no le hacen caso. Yo creo que eso lo ve como un símbolo algo. Yo no creo que eso es un símbolo. Poético, algo poético, Sí. pero nada más. No creo que se use de un concepto de referencia y no tiene valor de práctica. O sea, no se usa en la práctica de licenciamiento como tal, de que yo sepa. El reglamento que se usan para la práctica de la medicina no tiene que necesariamente estar compatible con el juramento de Hipócrates. Bueno, porque entonces eso de ir en contra de la mayor parte de las farmacéuticas, porque prácticamente el 99.999 de los medicamentos tienen efectos secundarios que dañan
al paciente, como ustedes lo han discutido aquí. Se me ocurre que a veces, ¿no? el juramento de Hipócrates puede ser hipócrita en vez de hipócrita en vez de Hipócrates. Menos de hipócrita en vez de Hipócrates. De nuevo, puede ser estar ocurriendo eso porque no se le da el significado. Yo creo que un buen curso de la ética basada en ese juramento sería bien interesante. Creo que sí. Yo he estado escuchando, hoy escucho muchos médicos hablando y hubo una consulta sobre la fibromialgia. Y decía el doctor, no sabemos la causa, se desconoce. Y eso lo escucho ya tan a menudo de boca de los médicos, se desconoce. Pero ¿Cuántos años, doctor, cuántos años lleva la medicina alopática? Digamos desde Newton, o si queremos poner una marca, ¿verdad? Que se está practicando la medicina alopática para que escuchemos esas frases de no sabemos, se desconoce. Y con la fibromialgia. Es que la mayoría de las condiciones que estamos diagnosticando hoy en día, de la condición degenerativa, lo frecuente, la diabetes tipo 2, el síndrome metabólico, no se sabe la causa. O sea, ellos no tienen... Ellos no saben la causa. Bueno, no tienen el mecanismo diagnóstico dentro de su capacidad educativa del sistema médico, de la patofisiología de ellos, para explicar la causa. Porque la causa de la medicina moderna siempre va a ser un poquito, quiere ser única, unitaria. Y esto precipita aquello. Pero las causas de las enfermedades son multifocales, multicausales. Son muchos factores porque cada ser humano es un mundo diferente. Y de acuerdo con eso será su reacción al proceso. No podemos hacer que todas las diabetes en todos los seres humanos son iguales. Hay diabéticos que son flacos, hay diabéticos que son gordos. En general la mayoría están gorditos. Pero no es fácil buscar una causa según la visión de la medicina moderna, porque no la van a encontrar. ¿Cuál es la causa del cáncer? Pero si el cáncer no es una enfermedad, son muchas enfermedades, son muchos tipos de cáncer. La suma total. Sí, entonces, ¿cómo tú vas a decir, cómo vas a encontrar por ahí los chavos que se están gastando en buscar la cura del cáncer? ¿De cuál cáncer? ¿Y cómo es? O sea, es muy difícil. El público se engaña con información que no está verdaderamente completa para ellos tomar decisiones. La cura del Alzheimer, los chavos que se están generando. ¿Cómo están usando, perdóname, el dinero que se está recaudando para la cura del cáncer, para la cura del Alzheimer? ¿Dónde está el dinero? ¿Qué supervisión hay de eso? ¿Cuánto del dinero de investigación va a la prevención? Pregunto, ¿cuánto del dinero va a la prevención? A demostrar que la prevención puede tener resultados en el efecto final, disminuir la incidencia de esas condiciones. Yo no creo que eso se hace mucho. No hay interés en eso porque eso no se le puede buscar la terapia farmacológica para prevenir la enfermedad. Entonces vamos a ver esto porque esto va a prevenir la enfermedad. Eso no va a existir. Y eso aplica a las enfermedades autoinmunes, ¿no? Que son todas las condiciones autoinmunes. Son autoinmunes todas. De acuerdo con el concepto de autonormal, todas son autoinmunes. Todas son autoinmunes porque todas tienen una misma causa. Todas vienen de una misma raíz. Ñaki ñaki. Sí. El denominador común es... Como yo dije en el ñaki, Congreso, usted oyó que yo dije, de comer mucho de lo que no deben comer y no comer de lo que deben de comer. ¿Ve? Y eso es lo que crea todas esas condiciones autoinmunes. Entonces, ¿qué pasa? Que esto lo tenemos que ver desde distintos puntos de vista, pero desde el nuestro, que es de la medicina natural, pues nosotros sí sabemos la causa de todas esas enfermedades y sabemos cómo tratarlas. Atrevidos son los médicos que se atreven a tratar esas condiciones con drogas sin saber ni cuál es la causa. Pero eso fue mi conferencia, doctor. Sí, no, yo lo sé. La conferencia de la teoría de la holográfica de la enfermedad. Sí. Esa fue mi conferencia. De cuál es la verdadera causa de la enfermedad. Y está completo desde el principio del universo. Sí. Y eso es tan importante que se sepa. Es tan importante que la gente sepa que cuando nosotros le hablamos aquí, estamos manejando la causa de la causa, que es la base misma de las enfermedades, cosa que la medicina moderna, y fíjense que lo voy a poner, la medicina convencional no tiene ni una idea. Y la información científica está ahí, los estudios están ahí, pero ellos no pueden coger toda esa información, ponerla en orden,
y aplicarla porque no pueden formular la teoría tan siquiera. O sea, no son capaces de formular la teoría porque la teoría iría entonces en contra de su práctica. Y al ir en contra de su práctica, ¿qué pasaría, doctor? Se estarían revocando ellos mismos. Pero la ciencia está escrita, la ciencia está escrita y clara. Está escrito clara, todo. Epidemiológica. Sí. Que la mayoría de las enfermedades modernas son prevenibles. Todas. Eso está escrito. No hay que revisar, descubrirlo otra vez el sistema de nuevo. Está escrito. Ahora, y está trazada la ruta y está trazado el concepto. Lo que pasa es que no lo leen y no lo pueden internalizar porque sencillamente ese no es su radio de acción. Pero mientras, doctor, la culpa es de ellos, claro, que no permiten decir que el sistema de comer o el hábito alimentario es terapéutico. No lo permiten. Por definición, a la escuela de medicina, si no se trata con un fármaco, si no hay un tratamiento farmacológico, está definido, no hay terapia moderna. Entonces, esa definición no permite que la escuela de medicina incorporen en su currículo el curso que diga la medicina, la comida como tu medicina, que puede estar en un curso y puede haber un curso para estudiantes, deja que tu nutrición sea tu medicina, claro, pero no lo permiten porque no está bajo puede aceptar acreditado en el currículo porque no es terapia. O sea, es un ciclo. Vamos a cambiar la definición terapéutica primero. Que sí se puede tratar a las personas por métodos que no sean farmacológicos. Miren el ataque que hay ahora contra la homeopatía. En Europa, el 40%, el 50% de los médicos usan homeopatía, especialmente en el norte de Europa. Le han caído encima, sencillamente. Y no han podido desplazar las comidas. Entonces, ¿dónde los precios son más baratos? En Europa, los fármacos son más baratos. ¿Por qué? Porque tienen competencia. Esa es la razón. No es porque si Trump, si esto, que siempre es que hay la quieren competencia. sacar de circulación porque las grandes farmacéuticas que están entrando y ya están acomodadas en Europa no están viendo un terreno fértil para ellos echar a correr sus drogas. El problema es que la medicina, la física moderna, está cambiando el concepto de cómo se evalúa el concepto de soluciones. Que antes decía, tú tienes que tener una solución con un número de Avogadro, se llama Avogadro. Si no hay el número de Avogadro de partículas en esa solución, no puede ser terapéutica. Es una definición física, porque ahí entonces no existe nada. Como la homeopatía, son soluciones, diluciones a la milésima y millonésima de formas. Cuando se busca la sustancia, según ese criterio químico de Avogadro, el número de Avogadro, que es un número que no puedo recordarme, entonces ellos dicen que ahí no hay un componente activo. Es una definición prejuiciada que decide que lo terapéutico tiene que tener una partícula a cierta concentración. Fíjese como parte del proceso. Eso es bien técnico, doctor, pero la gente, yo entiendo ese fenómeno. Y eso lo usan. Pues entonces, en esta solución, cuando hacen los estudios, ahí no hay nada. Pero cuando tú lo cuantificas en términos de la cuántico, aplicación... pero cuántico. Lo que pasa es que la memoria, yo he dicho aquí en varias ocasiones, y lo dije en aquella conferencia mía, todo que tiene contacto con el líquido, con la madre agua, todo lo que se diluye, crea un efecto de memoria en la solución. Interesante. O sea, hay una memoria. Aun cuando se separa y se diluyen, la memoria nunca se va del proceso. Ese es el principio de la doble hélice, precisamente. Pero ahora invito en la medicina, en la medicina física cuántica, ya se sabe que eso es cierto, que hay una memoria, se memoriza el efecto terapéutico, por ejemplo, de una solución que es tóxica, como el arsénico. Sí. El efecto terapéutico positivo del arsénico, que puede tenerlo, se selecciona en esa solución hiperdiluida y desaparecen todos los efectos negativos que tiene el arsénico en el organismo. Entonces el arsénico se convierte en una medicina por diluirlo. Aquí es al revés que la medicina moderna, que se hace más concentrada y más concentrada y más concentrada para tener un efecto. Pero la solución... Esa es la droga, la droga. Sí, la droga. Pero química. la solución homeopática, lo que oyen esto por aquí... Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Más diluida, más certera.
menos efectos secundarios. La medicina alopática más concentrada, más efectiva dentro de un síntoma, pero más efectos secundarios tiene en el resto del organismo. Fíjense que eso es cómo va el fenómeno. Entonces se ataca una medida terapéutica que es más natural para el organismo. No es la perfecta. Lo que pasa es cuestión de que ellos, fíjate, ellos no han podido, los que la critican y andan detrás de de esta persecución. Que no pueden patentizarla. Sí, las soluciones homeopáticas son del universo. Es porque las farmacéuticas no la pueden imitar, no la pueden fabricar. No la pueden hacer. No la pueden hacer de esa forma. Pero no la pueden patentizar, doctor. La van a vender al precio competitivo de que es barato. Por eso es tan barato la medicina homeopática. Es que no les interesa por esa razón. Por eso es que no la pueden hacer. Pero por otro lado, se les cae, fíjense, ese velo que ellos han puesto sobre todo lo que ellos llaman pseudociencia, que no es otra cosa que todas las que son medicinas de alternativa, complementarias, medicina natural, etcétera. Para ellos todo eso es pseudociencia, por la sencilla razón de que supuestamente la única ciencia es la que ellos practican. Pero hay pseudociencia dentro de la ciencia, doctor. Claro, ahí es que voy. Ahí yo la puedo dar. Ahí es que voy, no hay pseudociencia. Hay pseudociencia en los antidepresivos. Claro, es precisamente esa es la pseudociencia más grande que existe. El efecto placebo, que ellos llaman pseudociencia, está en todos los mecanismos farmacológicos, porque si no veríamos a ver que serían 90 a 100% efectivos en los experimentos. Y no es así. Una sustancia se considera, el experimento es efectivo si más del 40% de las personas responden al síntoma que uno está buscando. Entonces declaran que ese es mejor que el 5%. Eso es todo lo que hacen. Entonces esa medicina sale al mercado como que es efectiva, pero tiene un 40% de efectividad. Pero eso no es pseudociencia. Eso es pseudociencia. Es 100% pseudociencia, todo. Sí, entonces... Todo. Mira, la única que no es pseudociencia es el punto de drogas de la esquina que le dice claro a la gente y la gente sabe claro lo que hay ahí. Pero fuera de eso, fuera del punto de drogas de la esquina, todo lo demás es pseudociencia. Pero no se anuncian porque no se lo permiten anunciar, doctor. Si fuera legal, esta es la más pura de todas las marihuanas. Esta es la más pura de todas las cocaínas. No vayan al punto de... Fíjate que al legalizar la marihuana se convierte en una pseudociencia también porque están usando marihuana química. Sí. Marihuana modificada genéticamente y se le están diciendo que es medicinal a la gente. Están dañando los efectos poco buenos de la marihuana. Lo poquito que tenía bueno lo acaban de fastidiar ahora porque marihuana. Se enfocan en uno de los efectos que ellos quieren, entonces deterioran el efecto hasta el cannabis lo están alterando. Doctores, para fines de nuestros televidentes, vamos a definir lo que es homeopatía, porque la definición es bien interesante. Yo dejo que doctor no me hable más de eso que yo, pues yo no tengo tanto conocimiento. Porque a veces nos ponemos un poquito técnicos, ¿verdad? Yo puedo decirle que esa es una de las prácticas más antiguas de la terapéutica de lo similar, quita lo similar. Yo voy a dar un poquito, doctor, no me la rellena. Ya lo tienes. Eso empieza en una época histórica antes que la farmacología. Entonces se desarrolla un concepto, ¿cómo se llamaba el doctor que le empezó? Hahnemann. Doctor Hahnemann, en su experimento, él viajó por todo el mundo, él empezó a pensar que quizá con algunos, empezó a notar que algunos medicamentos que tenían unos síntomas, por ejemplo, había unos que daban un vomitismo típico del ipecacuana. Que puede crear vómitos en las personas. Él empezaba a notar que si diluía esos productos y lo usaba para la náusea, controlaba la náusea. Entonces empezó a notar que muchos de los productos en el universo, todas las cosas tienen un efecto, no sé cómo se llama, no es terapéutico, pero tiene un efecto. Rebote. Un efecto de eso. Entonces lo que hay que averiguar qué medicina puede tratar a lo similar. Entonces van buscando y diluye hasta que encuentra un montón de productos que van a tratar el síntoma cancelando el proceso
por la dilución, pero todavía no se sabía la causa de cómo funcionaba eso. Él lo hizo por empirismo. Yo siempre he tenido también mis reservas y te voy a explicar por qué. Yo nunca le he usado la homeopatía, porque tengo mis reservas precisamente porque cuando uno analiza las reacciones del cuerpo humano en base a lo que le causó la enfermedad, entonces estimular, por ejemplo, un proceso curativo solamente con estímulos, pues muchas veces no es suficiente como para conseguir ese cambio. Mientras que si se aplica, por ejemplo, el remedio junto con el tratamiento de la causa, que es lo que nosotros hacemos en medicina natural, determinamos la causa, aplicamos el remedio y detenemos la causa. El doctor quiere, lo que está diciendo ahora mismo, que para que el público lo entienda, es que el homeopático, aunque funciona con menos toxicidad, hace lo mismo que el remedio alopático, está tratando el síntoma. Es lo que quiere decir. O sea, la homeopatía trata los síntomas, pero el concepto homeopático es menos tóxico. Por lo tanto, entre dos males, si a mí me dan para escoger, yo me voy por la homeopatía, que yo la uso intermitentemente. La medicina debió haber escogido la homeopatía hace tiempo, como pasó en Europa. La homeopatía yo la uso sabiendo y no me engaño que si a mí me da una monga y yo estoy usando un producto homeopático para mitigar la monga, yo tengo que desintoxicar mi cuerpo simultáneamente. Eso es lo que el doctor quiere decir. Yo tengo que buscar, si me dio la monga, yo me debilité inmunológicamente y tengo que ver qué yo hice para evitar eso. Ahora yo uso el remedio homeopático en vez de tomarme una pastillita de yo no sé qué, Sudafed o Actifed, lo que sea. Yo prefiero entre dos opciones. Hay una que me hace menos daño al cuerpo, así que yo voy por el remedio homeopático. Yo lo escojo. Sabiendo que no es una terapia final. Eso es lo que el doctor quiere enseñar con el concepto. En Puerto Rico se usaba mucho para los niños. Sí, la homeopatía a principio, ahora se ha disminuido. Los remedios esos ¿cómo era que se llamaba? De Bach. Los remedios de Bach y las flores de Bach y los homeopáticos, esos que le daban Humphreys. A mí me encantaban los homeopáticos, eso para los niños, para cuando estaban echando los dientes, sí, cosas como esa. La influencia europea y española, pues eso llegó a Puerto Rico y se quedó. Claro, a través de España. La medicina moderna rápidamente destruyó y desapareció eso. Pero en Europa sigue siendo un 40%. Usted va a las farmacias, todas las farmacias apotecan. Hay homeópatas y hay homeopatía. Y los aceites esenciales en Europa. Muchos médicos las recetan en vez de recetar drogas con efectos secundarios. Lo que pasa es que está controlada. Como te dije, al entrar las farmacéuticas, las grandes farmacéuticas entrar a Europa y tratar de dominar el mercado europeo, entonces se ven obligados los médicos y a ellos captan la atención de las escuelas de medicina primero. Le dan becas, le dan ayuda. Los alemanes fueron otros, pero se vinieron para Estados Unidos. Eso fue cuando empezó el fenómeno de Carnegie. El señor ese, no me recuerdo el nombre de él, el que empezó el proceso y empezó una acción para fomentar la farmacología como medida primaria educativa en los sistemas educativos norteamericanos. Esa fue la diferencia de Europa y Estados Unidos. Ahí vino el cisma entre Estados Unidos y Europa. Entonces Europa se quedó con un sistema dual. Había escuela de medicina homeopática, había escuela de medicina y había también las otras que era la escuela alemana. Sí, pero han estado sacando la homeopatía inclusive de las escuelas de medicina natural. O sea, que han llegado al extremo de proscribirla. Ya para los efectos está proscrita. Y lo que nos estaba diciendo el señor que vino de España, el ponente que vino de España. Sí, está bien fuerte, también. Que es que tienen una persecución tremenda en España contra la naturopatía. Y los persiguen, ellos mismos no han podido reaccionar. Yo le dije, mire, ustedes tienen que hacer lo que hice yo aquí en Puerto Rico, ir al pueblo, enseñar al pueblo masivamente a través de los medios. Pero el problema es que allá en España las televisoras están controladas también por el gobierno y por el sistema. Y no pueden tener la libertad que tenemos nosotros aquí con un canal propio. Y a mí me pasó aquí, tú lo sabes, y usted lo sabe, que aquí me cerraron las puertas en todos los canales, en el 2, en el 4, en el 7,
en el 11, en todos los canales me cerraron las puertas porque les afectaba a los anunciantes. Claro. Los anunciantes de los primeros que protestaron fueron los de los pollos. Esos fueron los que primero protestaron y después por ahí siguieron. Y después se metieron las farmacéuticas. Aquí no nos pueden venir a molestar, pero como quiera, en Europa ellos han dominado todo el sistema y están entrando ahora, están sacando la competencia primero, están sacando la homeopatía, están sacando las fórmulas herbarias, detrás, una cosa va detrás de la otra, están debilitando la confianza del pueblo en esas fórmulas, diciendo que no funcionan, que eso no es científico, inclusive de la medicina natural. La están llamando de nuevo pseudociencia, que hacía tiempo que yo no escuchaba esa palabra y ese término, y ahora están consiguiéndolo porque no hay una oposición fuerte de los naturópatas y de los practicantes de las medicinas alternativas en Europa, y ellos se están quedando con el terreno. Lo injusto de eso es que se está usando el criterio de investigación para probar que la farmacología tiene base científica, pero no se usa investigación para probar que la base natural tiene evidencia científica. O sea, no hay dinero. Y mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud está diciendo, esto es lo que ustedes necesitan seguro, para abaratar los costos, esto es lo que ustedes necesitan para resolver el problema de la salud en el mundo. A billetazo limpio se está formando que la farmacología tiene la ventaja científica sobre el proceso de comprobación, pero es que no hay dinero para investigar. Y pobre gente, la gente es la que van a sufrir las consecuencias, el pueblo es el que sufre las consecuencias porque lo mantienen endrogado. Y aquí hay mucha gente que voluntariamente ellos han aceptado vivir endrogados aquí en Puerto Rico. La mayoría. A pesar de todo lo que nosotros hemos dicho por los últimos 50 años, no hacen caso. Se someten a ese criterio de droga. Es que un fármaco se trata un grupo de síntomas y añade 10 síntomas más. Entonces se desarrolla un fármaco y se hace un diagnóstico de los 10 síntomas más que aparecen para tratar esos síntomas. Entonces vamos a ver qué creamos. Entonces, ¿será la fibromialgia una enfermedad o un síntoma de una toxicidad creada por la farmacología? Es un conjunto de síntomas, fíjate. Entonces, lo que quiero decirle, el proceso es que es muy complejo. Porque fíjate que la fibromialgia, la tendencia diagnóstica es lo que llama un descarte de... Después que yo acabo de gastar el dinero en descartar que no tiene artritis reumatoidea, que no tiene lupus, al final del proceso, después que tenga unos puntos de dolor localizados en el cuerpo, entonces tiene fibromialgia. Pero es descartando que llegue ese diagnóstico. Cuando tú descartas la alimentación común y los pones en el programa de ayuno sustentado, desaparece la fibromialgia. ¿Qué te quiere decir eso? Que lo que está causando a la gente son los síntomas que están cuando viendo, hay son de lo que desintoxicación emocional también. Sí, y también. Porque yo la veo en mi oficina y tiene que haber desintoxicación emocional porque tienen que haber las dos cosas. Vamos a una pausa y regresamos en unos minutos con más información de Alternativa Natural.